el contenido de Éxodo. Recuerden que Éxodo tiene que ver con salida, es el significado. Éxodo, salida, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero no solamente es, vamos a decirlo, algo que sí es un hecho histórico. Incluso la arqueología moderna está descubriendo, está confirmando que los relatos bíblicos son reales, son de verdad, no es algo ficticio, no son leyendas, no son mitos, sino realidad. Pero eso que sucedió allá hace miles de años, de alguna manera es un tipo de lo que Dios ha estado haciendo con su pueblo, en este caso con cada uno de nosotros, con usted, conmigo. Él nos ha sacado, así como sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El Señor también nos ha sacado a nosotros de la esclavitud del pecado y de la muerte, porque éramos esclavos del pecado. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Entonces, alguien que está como esclavo del pecado, lo que le espera es la muerte. Y Dios, hermanos, en su amor y su misericordia, nos redimió, nos sacó, nos liberó. Y ahora podemos entonar alabanzas como estas, que ahora somos libres en Él y somos llamados ahora para luchar en contra del pecado, porque Dios nos ha capacitado, nos ha dado ahora el poder para hacerlo. En nuestras propias fuerzas no podemos. En nuestras propias fuerzas de antemano estamos vencidos, estamos derrotados. Pero en Cristo, como dice su palabra, en Cristo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermano, hermana, como dice ahí, ¿verdad? Alcemos nuestra voz. Primeramente, para exaltar el nombre del Señor, para confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y también para que otros sepan de Él, escuchen de Él, porque es la única manera en que podamos ser salvos, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es solamente a través de Él. Y siguiendo, hermanos, lo que dice Éxodo, vemos cómo Dios saca a su pueblo, lo conduce en el desierto, hace un pacto con él allá en el Sinaí. El pueblo rompe ese pacto, desobedece, y Dios, hermanos, renueva ese pacto con su pueblo. Y vemos cómo Moisés sube, porque Dios así se lo indica, que suba al monte para darle nuevamente la ley. Pero ahora le dice a Moisés, tú tienes que alisar las tablas, tú tienes que labrar las tablas, tienes que subir al monte, y yo voy a escribir nuevamente esa ley, esas 10 palabras o decálogo o 10 mandamientos que realmente resumen lo que es la ley moral de Dios. Y por eso, hermanos, se habla de la renovación del pacto. Y esa renovación del pacto, como Pablo lo dice más adelante, fue algo glorioso. De tal manera que cuando Moisés descendió de haber estado con Dios 40 días y 40 noches en el monte, sin comer, sin beber, dice que su rostro resplandecía. Y él no lo sabía, dice la Escritura. Pero los demás se dieron cuenta, ya hablamos de esto hace 8 días. Se dieron cuenta que Moisés, su rostro resplandecía. Y les decía hace 8 días que Moisés no bajó proclamando y diciendo, hey, mírenme, mi rostro está resplandeciendo. No, porque él no estaba buscando su gloria. Él estaba como siervo de Dios, él servía a Dios. Y quería que el pueblo también sirviera a Dios. Y él amaba a Dios, y él quería que el pueblo también amara a Dios como él lo amaba. Y por eso fue el pueblo, fue Aarón, fueron los demás, los ancianos, fue todo el pueblo que se dio cuenta que el rostro de Moisés resplandecía. Y vemos que dice que tuvieron temor.
se apartaron y Moisés tuvo que cubrir su rostro. Solamente lo descubría cuando se presentaba delante de Dios. No, la Biblia no dice cuánto tiempo duró ese resplandor en el rostro de Moisés, pero creemos que desapareció con el tiempo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el apóstol Pablo nos habla acerca de eso allá vamos a buscar por favor en 2 de Corintios capítulo 3. Nos habla acerca de cómo eso que parecía glorioso no era tan glorioso como lo que Dios tenía reservado más adelante. Por eso hoy vamos a hablar sobre la gloria del nuevo pacto en comparación con el antiguo pacto. Allá en 2 de Corintios capítulo 3. Voy a pedir que por favor mantengan su Biblia abierta en 2 de Corintios capítulo 3. Sobre eso va a estar basado propiamente la exposición de esta tarde. Pero no vamos a entrar de lleno al estudio de 2 de Corintios capítulo 3 sin antes dejar claro que desde un principio, ya desde el Antiguo Testamento, Dios a través de sus profetas, en este caso a través del profeta Jeremías, había prometido a su pueblo Israel establecer un nuevo pacto. Allá en el Sinaí Dios establece su pacto con el pueblo, más adelante lo renueva y ese pacto sigue vigente hasta la venida de Cristo. Es con Cristo quien es el fiador de ese nuevo pacto. Es Cristo quien establece ahora su pacto con su iglesia, con su pueblo, con ese pueblo formado con creyentes del Antiguo Testamento, creyentes del pueblo de Israel y creyentes del mundo gentil. Ahora somos un solo pueblo. En Efesios habla el apóstol Pablo claramente que Jesús vino a derribar la pared intermedia de separación. O sea, esa pared intermedia que había entre judíos y gentiles. Vino a ser derribada por Cristo. Y ahora en Cristo somos un solo pueblo. Su iglesia, su pueblo. Y este pacto ya estaba predicho, ya estaba anticipado desde el Antiguo Testamento. Allá en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, le voy a dar lectura a este pasaje de las Sagradas Escrituras. En Jeremías 31, del versículo 31 al 34, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahí está, hermanos. El Señor dice: ellos invalidaron mi pacto, no cumplieron con mi pacto. Hermanos, así ha sido siempre. Aún en la actualidad le fallamos a Dios, pero Él permanece fiel. Aunque nosotros le hemos sido infieles, Él permanece fiel. Pero eso no debe ser una excusa para no esforzarnos, sabiendo, como decía el apóstol Pablo, no lo ha alcanzado ya. ¿Pero qué? Pero consigo el blanco. La vida del creyente, hermanos, es una lucha continua en contra del pecado, en contra de la tentación, en contra aún de huestes espirituales de maldad, dice
en Efesios capítulo 6, en las regiones celestes. Pero usted mismo también podrá corroborar esto, que muchas veces la batalla no es tanto fuera de nosotros, sino aún dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, porque todavía el pecado quiere enseñorearse de nosotros. Pero Dios nos ha dado el poder, la capacidad para vencer el pecado. ¿Por qué? Porque nos ha dado su Espíritu Santo, y por medio de ese Espíritu podemos vencer, podemos vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque dice la Escritura que si vivimos conforme a la carne, si vivimos agradando a la carne, y cuando habla de carne no está hablando tanto de este cuerpo físico, sino está hablando de los deseos de la carne, que son fornicación, adulterio, envidias, celos, contiendas, pleitos, iras, disensiones, etcétera, etcétera. Esas son las obras de la carne. Y dice, si ustedes viven así, practicando esas cosas, van a morir. Pero si ustedes viven conforme al Espíritu, si ustedes manifiestan el fruto del Espíritu, van a vivir. Y no solamente están dando evidencias de que viven, de que viven para Dios, no que estén muertos en sus delitos y pecados. No, ahora ustedes viven para Dios. Y por lo tanto, no solamente están viviendo ahora para Dios, sino vivirán para siempre con Dios. Esa es la vida eterna. La vida eterna se comienza a vivir desde ahora, hermanos. Dice el Señor, yo les doy vida eterna. No dice les daré, yo les doy vida eterna. Ahí en Juan 10, cuando habla de Jesús como el buen pastor, dice, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre es mayor que todos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlos de mi mano, de la mano de mi Padre. Entonces ya estamos, o deberíamos estar viviendo ya esa vida eterna que el Señor Jesús nos ha dado. Y aquí, hermanos, dice, para que este pacto sea efectivo, no va a ser como el primer pacto que establecí con sus padres cuando los saqué de Egipto. Dice, ahora, ¿qué voy a hacer? Dice el Señor, voy a poner mi ley en su mente, y la voy a escribir en su corazón, ya no en tablas de piedra, ahora dentro de ellos, ya no fuera de ellos, ahora dentro de ellos, en su mente y en su corazón, porque yo quiero ser su Dios, yo quiero que ellos sean mi pueblo, dice el Señor. Así es que por eso podemos decir que la gloria del nuevo pacto en comparación con el antiguo pacto es mucho más sublime, mucho más gloriosa, por así decirlo. El apóstol Pablo, ahí como dije en 2 Corintios capítulo 3, menciona algunas características de ambos pactos que resaltan sus diferencias. Vamos a ver entonces, ahora sí, 2 Corintios capítulo 3, versículo 6 al 8 primeramente. Vemos que la diferencia que hay entre el antiguo y el nuevo pacto. Al antiguo pacto, ahí el apóstol Pablo se refiere a él como un ministerio de muerte, comparado con el nuevo pacto como un ministerio de vida. Vamos a ver qué quiere decir el apóstol Pablo con esto. Versículo 6 al 8 dice, el cual asimismo, está refiriéndose a Cristo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice Pablo, si ni siquiera podían mirar
el resplandor del rostro de Moisés, que no era nada comparable con el resplandor de la gloria de Dios. Ya mencionamos también esto hace 8 días. Y hacíamos la comparación, ¿verdad? Que a la luna podemos verla, aunque sea luna llena con todo su esplendor, podemos mirarla. ¿Por qué? Porque solamente refleja la luz del sol. No tiene luz en sí misma, es solamente el reflejo de la luz del sol. Pero podemos mirarla. Pero no podemos mirar al sol por su resplandor. El sol tiene luz en sí mismo. Y no podemos mirarlo a causa de la grandeza de su brillo, de su resplandor. Algo así es en este caso, ¿verdad? Moisés reflejaba solamente la gloria de Dios. Fue impregnado de la gloria de Dios, nada más. Pero decíamos hace 8 días que Cristo, Él es el portador de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Porque en sí mismo Él es luz, en sí mismo Él es vida. De tal manera que Él podía decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús, a diferencia de Moisés, Jesús es portador de la gloria de Dios. En él habita corporalmente, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, toda la plenitud de la deidad. En él, en Cristo, habita corporalmente, en su cuerpo, tanto cuando estuvo aquí en la tierra como ahora que está a la diestra del Padre. En él está toda la plenitud de la deidad. Y por eso Jesús es portador de la gloria de Dios. Con Jesús la gloria de Dios descendió a la tierra. Así es que vemos aquí cómo ahora dice Pablo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ya antes había dicho, no es que seamos competentes por nosotros mismos, no, dice. Sin embargo, el apóstol Pablo, él más que cualquiera otro de los apóstoles, de los discípulos, él proclamó ese nuevo pacto. Él dio a conocer ese nuevo pacto. De tal manera que primero fue a los judíos y luego fue a los gentiles. A predicar, a dar a conocer a Cristo, a dar a conocer ese nuevo pacto en donde no había sido predicado Cristo, en donde no había sido dado a conocer Cristo. Como él mismo decía, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y vemos nuevamente ahí, volviendo a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7, dice que no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual había de perecer. Entonces sí, se fue diluyendo, se fue desvaneciendo ese brillo en el rostro de Moisés. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que el pueblo se diera cuenta que eso no era lo último, que Dios tenía algo mejor para ellos, que eso era algo temporal, porque Dios iba a establecer algo permanente y mucho más glorioso. Por eso dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Así es que, si se dan cuenta, nuevo pacto es sinónimo de Espíritu. En este caso del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí, hermanos, no quiere decir que se menosprecia la letra o la ley, sino cuando se vuelve uno legalista, cuando uno se apega a la letra de tal manera que no percibe el espíritu de la ley, porque aquí hay que decir, ¿verdad? La ley, como lo vemos en la Escritura, es justa, es buena, es santa. Entonces el problema no es la ley en sí, pues es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es perfecta. El problema es cómo la interpretamos. El problema es que no podemos cumplir con
requerimientos de la ley, como la misma escritura lo dice, que la ley es perfecta, santa, justa. Esto lo pone de manifiesto el apóstol Pablo en Romanos 7. Yo soy el problema, no la ley. Yo soy el problema. ¿Por qué? Porque dice, el pecado mora en mí. Tan es así que el apóstol Pablo dice, incluso muchos dicen, él está hablando antes de su conversión, ¿verdad? Ahí los estudiosos, los teólogos están tratando de ponerse de acuerdo. Pero lo que dice ahí Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno y no lo hago, y el mal que no quiero hacer eso hago. Dice, ¡ay de mí! ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Como diciendo, por mí estoy destinado al fracaso. Dice, pero a Dios gracias por Jesucristo. Amén. ¿Quién es el que lo puede librar de esa situación? Cristo. Amén. Solamente Cristo. Por eso dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué? La verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Su palabra, su evangelio es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Así es que el único que puede realmente liberar al hombre del pecado, de la muerte, del vicio, de la adicción, es Cristo. Amén. Así que vemos aquí, voy a citar a un comentarista, Gary, hasta el apellido se me hace difícil. Dice, como Pablo argumenta en otro pasaje allá en Romanos capítulo 7, versículo 12, versículo 18, el problema no es que la ley sea mala, sino santa, justa y buena. El problema es que somos incapaces de cumplirla por nuestras propias fuerzas. El antiguo pacto es un código inerte de exigencias morales. Harás, no harás. Me impone exigencias, dice, pero no me ayuda a cumplirlas. Por lo tanto, el resultado siempre es mi fracaso que conlleva a la muerte. Mientras que el nuevo pacto, dice, enfatiza la gracia de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Y cita aquí esa expresión de Jeremías 31, 33 y 34, donde dice, he aquí, yo haré un nuevo pacto. Entonces, no se trata de lo que yo haga o de lo que yo debo hacer, sino de lo que Dios ha hecho. Aleluya. Y eso que Dios ha hecho debe de haber repercusiones en nosotros. Pero no como algo meritorio que yo debo hacer, sino como expresión de la gratitud que yo tengo por lo que Dios ha hecho por mí. Y eso, hermanos, es diferente a decir, yo quiero hacer muchas buenas obras para ganar mi salvación. No es posible. Por las obras, ninguno será justificado delante de Dios. Por las obras de la ley, ninguno será justificado delante de Dios. La única manera de ser justificados delante de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Aún, hermanos, los que vivieron bajo la ley en el Antiguo Testamento no fueron justificados, no alcanzaron justificación delante de Dios por guardar la ley, sino porque creyeron. Solamente porque creyeron. Como dice el profeta Habacuc, como más adelante Pablo lo recalca en su carta a los Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Abraham fue justificado, como dice en Gálatas, no por guardar la ley, porque ni siquiera existía la ley vino 430 años después. Entonces, ¿por qué fue justificado Abraham? Porque creyó, dice, porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y hermano y hermana, tú estás aquí también, no porque seas la mejor persona, no porque cumples con la voluntad de Dios a la perfección. Tú y yo estamos aquí, ¿por qué? Por la gracia de Dios nada más. Porque hemos creído, y aún el creer es algo que Dios nos capacitó para ellos.
Efesios 2, 8 y 9 dice claramente, por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Así que no es por lo que yo haga o por lo que yo estoy haciendo, sino por lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo por mí. Lo que Jesús hizo por mí. Y aquí enfatizamos su perfecta obediencia. Lo que Adán no pudo hacer, el primer Adán, el postrer Adán lo hizo. Con el primer Adán vino la muerte sobre toda su descendencia, sobre toda la humanidad, pero por la obediencia de uno solo, Cristo, vino la justificación de vida a todo aquel que cree. Al judío primeramente, ¿qué? Y también al griego, al gentil. Al judío primeramente. Ahora solamente hay una manera de ser justificados delante de Dios y es por la fe en Jesucristo. Tanto al judío como el gentil. No hay una opción para el judío y otra opción para el gentil. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 1, 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, sí, ¿pero qué? Pero también al griego. O sea, al judío primeramente, porque a ellos fue dada la ley, porque en medio de ellos vino Cristo. Al judío primeramente, pero también al griego. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es el método? El evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Cristo. Cristo mismo es el evangelio. Él es la manifestación de la buena voluntad de Dios. En estos días se celebra la Navidad, pero se ha perdido tristemente el verdadero sentido, el verdadero significado de la Navidad. Pero la Navidad debería ser la proclamación del cumplimiento de las promesas que Dios hizo a su pueblo. Como el apóstol Pablo escribe a los Gálatas diciendo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así se está refiriendo Pablo a los que estaban bajo la ley, a los judíos, para redimir a los que estaban bajo la ley. Pero no solamente a redimir los que estaban bajo la ley, sino aún los que estábamos sin ley, también necesitábamos de la redención, también necesitamos de la salvación. Y también por eso vino Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para eso el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido debajo de la ley, para que nos redimiera, tanto a los que estaban bajo la ley como a los que estábamos sin ley, porque al fin de cuentas tanto unos como otros éramos pecadores delante de Dios, porque Dios no hace acepción de personas, dice la Escritura. Los que han pecado bajo la ley serán juzgados, dice Pablo a los romanos. Y los que han pecado sin ley perecerán. Sí, sin Cristo, tanto el que vive bajo la ley como el que vive sin ley, lo que le espera es la condenación eterna. Y la única manera de escapar a ella es por medio de la fe en Jesucristo. Vemos entonces que en el nuevo pacto el Espíritu Santo nos capacita y motiva para poder cumplir con la voluntad de Dios. Filipenses 2:13 dice que Dios produce en nosotros, ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo estoy convencido, que tú estás aquí porque el Señor produjo en ti, el Espíritu Santo produjo en ti así el querer como el hacer
por su buena, no por tu buena voluntad, por la buena voluntad de Dios. Y esa buena voluntad de Dios se refleja también en tu buena voluntad. Hace un rato señalaba esto nuestro hermano Max. Nosotros amamos a Dios, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Por eso amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Y de esa manera, hermanos, cuando hacemos la voluntad de Dios, el resultado es la vida. Si vivimos conforme al Espíritu, viviremos. También el apóstol Pablo se refiere al antiguo pacto como ministerio de condenación versus ministerio de justificación. Ese de ese que aparece ahí, hermanos, es versus, o sea, en contraposición. En este caso, ¿verdad? El ministerio de justificación, o sea, el nuevo pacto, en contraposición al ministerio de condenación que tiene que ver con el antiguo pacto. Vamos a ver en qué sentido el antiguo pacto tenía el ministerio de condenación. Versículos 9 y 10 de 2 de Corintios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria eminente. ¿Por qué? Aquí el apóstol Pablo está diciendo que el antiguo pacto tenía que ver con condenación más que con justificación. Este punto, hermanos, está íntimamente relacionado con el anterior, ya que la ley señala lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Y al no cumplir con sus requerimientos, o sea, los requerimientos de la ley, te condena. Y vamos a buscar pasajes donde hablan de esto, como Romanos 3:20. Por favor, Romanos capítulo 3, versículo 20, dice de la siguiente manera: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué servía la ley? Para dar a conocer el pecado. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley te está diciendo lo que no le agrada a Dios, pero no te capacita para no hacer aquello. O no te capacita para librarte de aquello. Entonces, la ley te señala lo que es el pecado, pero no te da el poder para vencer el pecado. También en Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11, por favor busquen Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, en otra parte dice: si tú quieres cumplir toda la ley y quieres justificarte por medio de la ley, pero fallas en un punto de la ley, entonces te haces deudor, te haces infractor de toda la ley. Y para que alguien pudiera justificarse delante de Dios, tendría que ser perfecto. Perfecto no solamente en lo que hace, sino perfecto en lo que piensa. Perfecto en lo que siente. Y la pregunta es: ¿habrá algún perfecto? No. ¿Ha habido algún perfecto? ¿Podrá haber algún perfecto en ese sentido que sea intachable 100%? ¿Que nunca haya dicho una mentira? ¿Que nunca haya tenido un mal pensamiento? ¿Que nunca haya hablado mal de alguien? ¿Que nunca se haya enojado? No.
El único, ¿verdad?, que cumplió la ley a la perfección fue Cristo, el justo. Y aún así, ¿verdad?, siendo el justo, Él pagó por los injustos, pagó por nosotros. Entonces, como dice ahí, por las obras de la ley nadie será justificado. Y por eso dice, estaban bajo maldición. Porque si la ley dice, no codiciarás, y codicias, ya. O dice, bueno, yo no codicio, o yo no adultero, yo no fornico. Pero tienes envidia, ya no la hiciste. Estás bajo condenación. Estás bajo maldición. Estás en pecado. Muchas veces decimos, estar en pecado nada más es cuando alguien está cometiendo pecados muy graves como adulterio, fornicación, asesinato. Todo aquello que ofenda a Dios es pecado. Claro, hay pecados, humanamente hablando, hay pecados más graves que otros. Aún en la Biblia hay cierta distinción, pero al fin de cuentas el pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por eso, por la ley, ninguno puede justificarse. Dirá, y entonces, ¿para qué fue dada la ley? Entonces los que vivieron en el Antiguo Testamento antes de Cristo, ¿para qué les sirvió la ley? Hermanos, la ley servía primeramente para dar a conocer la perfecta justicia y santidad de Dios. Porque sus demandas son justas, son santas. Su voluntad es justa, es santa, es perfecta. Pero por otro lado también para hacer notar, para poner en evidencia la corrupción humana. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Miró Dios desde los cielos para ver si entre los hombres o de los hijos de los hombres hubiera alguien que buscara a Dios. Y dice, y no encontró ninguno. Todos se desvieron. Aún se han hecho inútiles en cuanto a la salvación, en cuanto a buscar a Dios, ni siquiera uno. Y así, hermanos, en esa condición, en esa situación, Dios nos amó. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. A este mundo así corrompido, a este mundo infestado de maldad, de corrupción. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La ley de alguna manera fue dada también para poder frenar el pecado. Porque si aún así, conociendo la ley, el hombre mataba, aún así, conociendo la ley, el hombre tenía dioses ajenos, tenía dioses falsos. Si aún así, conociendo la ley, el hombre codicia. Imagínense si no hubiera ley. Imagínense si no hubiera un punto de referencia para lo bueno, para lo justo. Para eso Dios dio su ley. Para servir como freno. Para tener cierto control del pecado sobre el hombre. Y claro, no olvidemos a su espíritu, que de alguna manera ya se manifestaba en el Antiguo Testamento, pero que se vino a manifestar de una manera más plena, más clara en el Nuevo Testamento, sobre todo a partir del día de Pentecostés, cuando fue derramado su espíritu sobre los discípulos, sobre aquellos reunidos, 120 reunidos en el aposento alto. El cumplimiento de la promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento a través del profeta Joel. He aquí vienen días, dice el Señor, en que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes y vuestras doncellas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. El cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Pero ya en el Antiguo Testamento, de alguna manera, el Espíritu Santo estaba redarguyendo, el Espíritu Santo estaba motivando
a los creyentes del Antiguo Testamento, como David, por ejemplo, redarguyéndolo, pero también ayudándoles a mantenerse firmes en la confianza en Dios. Así que la ley no en sí misma no es condenatoria. Podemos decir que lo que nos condena son nuestros propios pecados, pero ahí está la ley como un fiscal diciéndote: has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, eres culpable. Y por eso se le considera aquí como teniendo un ministerio de condenación. Sin embargo, dice, en cambio en el nuevo pacto se pone de manifiesto la justificación de parte de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, quien es el mediador del nuevo pacto. Volvemos a Romanos capítulo 3, versículo 21 al 23. Romanos 3, 21 al 23. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aquí me voy a detener un poquito, hermanos. Dice que la justicia de Dios ya ha sido testificada por los profetas, por la ley misma y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por eso Jesús, allá en Juan 5:39, dice que le dijo a los judíos que habían creído en Él, o medio habían creído en Él, ¿verdad? Les decía: escudriñen las Escrituras, escudriñen la ley, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. ¿Por qué? Dice: porque ellas son las que dan testimonio de mí. De mí habló Moisés, dice Jesús, en la ley, en el Pentateuco. De mí habló Moisés, de mí hablaron los profetas. Entonces, ya, como vemos aquí, la justicia de Dios fue anunciada, fue testificada, fue proclamada ya por la ley y por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es esa justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Cristo, los que creemos en Cristo. También, hermanos, el apóstol Pablo habla del nuevo pacto en comparación con el antiguo pacto, como el ministerio del antiguo pacto era temporal, mientras que el ministerio del nuevo pacto es eterno. Vamos a ver esto. Ahí, volviendo a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 13. Dice: porque si lo que perece tuvo gloria, refiriéndose allá al antiguo pacto, mucho más glorioso será lo que permanece, refiriéndose al nuevo pacto. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Decía yo que de alguna manera Moisés le estaba diciendo al pueblo: no se fijen en mí, porque esto es temporal. Mejor pongan su mirada en las cosas de arriba, como diría más tarde el apóstol Pablo a los filipenses. Pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, como dice el autor a los hebreos: puesto los ojos en Jesús, no en Moisés. Amén. No en Pablo, no en Juan, no en Pedro, sino en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, ¿qué dice? El autor y consumador de la fe. Los ojos en Jesús. Entonces, por eso Moisés tenía que cubrir su rostro. Una, porque el pueblo no lo soportaba. Porque de alguna manera, hermanos, ese resplandor en el rostro de Moisés les recordaba su infidelidad a Dios. Y saben, eso sigue pasando ahora.
¿Por qué muchos no quieren leer la Biblia? Porque saben que ahí le está diciendo lo que no deben hacer. Y cuando está viviéndose mal, no les gusta. O que no les gusta que usted les diga, que usted les hable de Cristo, que les hable de la palabra. No quieren escuchar, no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque saben que están mal. Porque muchos se han alejado de la iglesia, de las cosas de Dios. Dicen, ay, es que son puros hipócritas. ¿Para qué voy? Lo que pasa es que muchos se han alejado porque están viviendo en pecado, porque están viviendo mal, porque no les gusta que su pecado se ponga en evidencia. Y claro, hay de todo. Hay iglesias donde dicen, no, tú ven como sea, aquí el Señor, nosotros no te juzgamos, el Señor tampoco te juzga. Ven, dame la mano y mi hermano serás. Han rebajado el evangelio, las demandas del evangelio. Es verdad que el Señor nos invita, venid todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Sí, aquel que está abrumado por su pecado, que reconoce su pecado, que siente que ya no puede más, venga a Cristo. Pero a la vez él mismo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. No nada más es cuestión de venir y ya dejarle nuestras cargas. Ahora dice el Señor, lleva mi yugo. Ya he dicho esto en otras ocasiones. ¿Qué significa llevar su yugo? Es unirte a Él. Amén. Y ahora vas a ir donde Él va. No es al revés. No es que ahora Jesús va a ir a donde tú vayas. Si tú vas por mal camino, Jesús también va a ir contigo al mal camino. Llevar su yugo implica unirse a Cristo y ir a donde Él nos lleve, ir a donde Él va. Mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. Porque ahora tu justificación delante de Dios no va a depender de lo que tú hagas, sino de lo que Él ya ha hecho. Claro que ahora tienes que manifestar gratitud al Señor. Tienes que hacer buenas obras, claro que sí. Es más, los cristianos deberíamos de caracterizarnos por los que hacemos más buenas obras que todos los demás. ¿Para qué? Para que la gente vea nuestras buenas obras. No tenemos que estarlo proclamando. La gente lo va a ver y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Alguien dice, oye, ¿por qué lo hace? ¿Acaso le sobra el tiempo? ¿Acaso le sobra el dinero? No. Lo hacemos para que Dios sea glorificado. Para que las personas sepan que Dios les ama. Para que sepan que si les hace falta algo en su vida, Dios va a suplir esa necesidad, como lo ha hecho con nosotros, como lo ha hecho contigo, como lo ha hecho conmigo. ¿Podemos decir amén? Amén. Así es, hermanos. Así que el ministerio del nuevo pacto es un ministerio eterno, no es algo temporal. La ley cumplió y sigue cumpliendo su propósito, para la cual fue dada, ¿cuál? Dar a conocer la perfecta justicia y santidad de Dios expresada en sus mandamientos, y por otro lado, demostrar la corrupción de la naturaleza humana, por lo que no puede justificarse a sí mismo delante de Dios, por lo que es llevado por esta misma ley a aquel que puede justificarle, como dice en Gálatas 3, 19 al 26. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 26. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Fíjense lo que estábamos preguntando hace un rato, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y aquí mismo tenemos la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, hay quienes todos somos hijos de Dios por el hecho de ser seres humanos. Y dice aquí Pablo, todos son hijos de Dios aquellos que han creído en Cristo Jesús. Esos y esas que han creído en Cristo Jesús son los hijos y las hijas de Dios. Nada más. Nada más. Y dice que antes los que estaban bajo la ley estaban reservados para cuando se manifestara la justicia de Dios por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo. Y dice que la ley fue dada como un ayo, algo que nos dirige, que nos lleva, como si nos tomara de la mano, y nos llevara a Cristo. Como diciendo, Efraín, como si la ley dijera, Efraín, yo no puedo salvarte, no puedo justificarte. Yo nada más lo que hago es señalarte lo que está mal, señalarte tus pecados, tus errores, tus fallas, pero mira, hay alguien que sí puede justificarte, hay alguien que sí puede perdonarte, hay alguien que sí puede transformarte, y ese alguien, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. La ley es como un ayo que nos lleva a Jesucristo, que nos conduce a aquel que sí puede justificarnos. Y bueno, ahí hay más pasajes, hermanos, se los encargo, se los dejo de tarea si tienen el boletín. Hebreos 7:28, 8:6 y 7 y 9:15. Y el último punto, hermanos, el antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra, mientras que el nuevo pacto ha sido escrito en tablas de carne. En el corazón. Vamos a ver esto. Ahí en el versículo 3, de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Decía yo desde un inicio, allá en el nuevo pacto, las palabras, el contenido, los requerimientos, los requisitos del nuevo pacto, del antiguo pacto, la voluntad de Dios fue escrita en tablas de piedra. Y luego Dios se las da a Moisés para que las lleve al pueblo y dé a conocer su contenido y dé a conocer la voluntad de Dios. Pero ahí está, incluso dentro del arca fueron colocadas esas dos tablas de piedra para testimonio, el arca del testimonio, para testimonio. Pero dice aquí, hermanos, que en el nuevo pacto su voluntad ya no está escrita en tablas de piedra fuera de nosotros, sino que en el nuevo pacto
su palabra, su voluntad ha sido escrita, dice aquí, en nuestro corazón. Ya David, en el Salmo 119, en el versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos. En otras palabras, tu palabra, tu voluntad está en mi corazón, dice el salmista. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿En dónde? En su corazón, en su mente y en su corazón. ¿No se está cumpliendo así lo que Dios había prometido a través de Jeremías? ¿No se cumple así lo que Dios había prometido a través de Ezequiel, ahí en el capítulo 11, versículo 19 y 20? Y dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra. Fíjense bien. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, dice el Señor, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo, ¿sí? Y yo sea por Dios de ellos, y yo sea su Dios. Hermanos, esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios quería desde Abraham, desde que hizo su pacto con Abraham. Le dijo: yo quiero ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Anda delante de mí y sé perfecto, y vas a ser bendición a todas las demás naciones. Y voy a bendecir a los que te bendigan, y a los que te maldigan voy a maldecir, dice el Señor. Pero enfatizamos en: yo quiero ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y en el nuevo pacto, hermanos, nuevamente dice: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y termino leyendo, hermanos, San Juan 1, 16 al 18. San Juan 1, 16 al 18. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? ¿De la plenitud de quién? De Cristo. De la plenitud de Cristo. Y recuerden, citando a Colosenses, dice: y porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí está diciendo: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ya la ley, hermanos, era manifestación de la gracia de Dios para su pueblo Israel. Pero con la venida de Cristo, hermanos, Dios ha derramado gracia sobre nosotros. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Con Jesucristo vino gracia sobre gracia. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, bendigamos siempre, continuamente, el nombre del Señor, porque Él ha manifestado su gracia sobre cada uno de nosotros. Ese fue el canto de los ángeles, las buenas nuevas de los ángeles a los pastores allá, ¿verdad?, cerca de Belén. Y aquí os traigo nuevas de gran gozo, que va a ser para todo el pueblo, dice, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén.